contable y abarcarán en un periodo de 3 años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que revisarán y en su caso adecuarán anualmente en los ejercicios subsecuentes. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de deuda contingente acompañados de presupuestos de acción para enfrentarlos. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los 3 últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable para este fin, y un estudio actual de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínima deberá actualizarse cada 4 años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y balance actualidad en valor presente. Las proyecciones y resultados que se refieren las fracciones primera y tercera respectivamente comprenderán solo un año para el caso de los municipios con una población no menor a 200,000 habitantes de acuerdo con el último censo o conteo de la población que publique el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. Dichos municipios contarán con el apoyo técnico de la Secretaría de Finanzas o su equivalente del Estado para cumplir los previstos en este artículo. En armonía con la mencionada ley, en diciembre de 2016, esta representación soberana aprobó la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus municipios, la cual tiene como objetivo lograr un manejo sostenible de las finanzas públicas a través del proceso y acciones en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio de contabilidad y gubernamental, emisión de información financiera, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos. Dicho ordenamiento legal, en su artículo 24, señala: las iniciativas de ley de ingresos, los proyectos de presupuesto de egresos de los municipios deberá cumplir con la siguiente información. Elabórese conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, las normas que emita el CONAC y en la legislación establezca aplicable con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño. Ser congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo y los programas derivados de los mismos. Incluir, cuando menos, objetivos anuales, estrategias y metas. Deberán ser congruentes con los criterios generales de políticas económicas y las estimaciones de las participaciones y transparencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de ley de ingresos de la Federación y en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, así como en las transferencias del Estado. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los criterios generales de política económica con base en los formatos que emita el CONAC y abarcarán en periodos de 3 años a ediciones el ejercicio fiscal en cuestión. En caso de municipios con menos de 200,000 habitantes, solo será para un año. Describir los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de deuda contingentes acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos. Acompañar los resultados de las finanzas públicas que abarque un periodo de los 3 últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión de acuerdo con los formatos que emite el CONAC en el caso de municipios con menos de 200,000 habitantes, solo para un año. Integrar un estudio actual de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse cada 4 años. El estudio debe incluir la población afiliada de edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y balance actual en el valor presente. Las proyecciones, resultados a que se refieren las fracciones quinta y séptima del presente artículo, respectivamente, comprenderán solo un año para el caso de los municipios con una población menor de 2,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. Dichos municipios contarán con el apoyo técnico de la Secretaría para cumplir los previstos en este artículo. Aunado a lo anterior, la Ley Orgánica del Municipio del Estado establece en su artículo 199 lo siguiente:
Artículo 199. Las iniciativas de ley de ingresos y los proyectos de presupuesto de egresos de los municipios deben cumplir con la siguiente información. Elabórese conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad y Gubernamentalidad y Ley de Disciplina Financiera y las normas que emite el órgano nacional de materia de armonización contable y en la legislación estatal aplicable en base y objetivos de parámetros cuantificables e indicadores del desempeño. Ser congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo y los programas derivados de los mismos. Incluir, cuando menos, objetivos anuales, estrategias y metas. Deberán ser congruentes con los criterios generales de política económica y las estimaciones de las participaciones y transparencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en las iniciativas de ley de ingresos de la Federación y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, así como en las transferencias del Estado. Proyecciones de finanzas públicas considerando las premisas empleadas en los criterios generales de política económica, con base a los formatos que emite el órgano nacional en materia de armonización contable, abarcarán un periodo de 3 años en adición al ejercicio fiscal en cuestión. En el caso de municipios con menos de 200,000 habitantes, solo para un año. Describir los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de deuda contingentes, acompañados de presupuestos de acción para enfrentarlos. Acompañar los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los 3 últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emite el órgano nacional en materia de armonización contable, en el caso de municipios con menos de 200,000 habitantes, solo para un año. Integrar un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse cada 4 años. El estudio debe incluir la población afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas y la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actual en el valor presente. Los municipios con población menos o de 200,000 habitantes contará con el apoyo técnico de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado para cumplir lo previsto en este artículo. Los ordenamientos legales que se ha citado establecen sin duda reglas más rígidas para la elaboración de las leyes de ingresos, lo que abona a la transparencia o al fortalecimiento de finanzas públicas del funcionamiento. Por ello, esta dictaminadora en el proceso de análisis y discusión ha puesto un especial énfasis en que se cumpla con ellas, en aras de lograr la estabilidad financiera en los ayuntamientos del Estado. Dadas estas reflexiones, los integrantes de esta comisión dictaminan y coincidimos en los que los municipios deben contar con los recursos suficientes para la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo y los programas de que éste deriven. De esta misma forma, estamos obligados a considerar el contexto macroeconómico y financiero nacional y estatal. Conforme a ello, en los precriterios 2019, elaborados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentados ante la Cámara de Diputados, donde se precisan las siguientes variables económicas. Las perspectivas para el crecimiento mundial y de Estados Unidos en 2018 y 2019, así como los sólidos fundamentos macroeconómicos de México, permiten prever que la economía continúe expandiéndose en estos años. Se anticipa que durante 2018 el PIB registre un crecimiento entre el 2.0 y el 3.0%, y para 2019 estima que crezca entre el 2.5 y 3.5%. Estos rangos son iguales a los previstos en 2018, publicados en septiembre pasado. Para efectos de las estimaciones de finanzas públicas, un crecimiento puntual del PIB para el 2018 de 2.5% y para el 2019 de 3%. Inflación. Se prevé que la inflación continúe disminuyendo en el 2018 y 2019, conforme sigan disipándose los efectos de los choques transitorios que originaron su incremento. En este sentido, se espera que a finales del 2018 la inflación anual se ubique en el 3.5%, congruente con los mayores niveles de inflación observados, y consiste en las previsiones publicadas por el Banco de México. Se prevé que a finales de 2019 se sitúe en un nivel consistente con el objetivo del 3% del Banco Central. Tipo de cambio.
Para el 2018 se considera como referencia para las estimaciones de finanzas públicas un tipo de cambio promedio del 18.4 pesos por dólar, igual aprobado por el Congreso de la Unión para este ejercicio fiscal 2019, se considera un tipo de cambio en este nivel. Por su parte, los criterios generales de política económica para el 2019 se espera un crecimiento real del PIB entre el 1.5 y 2.5 anual, una inflación de 3.4% y un tipo de cambio nominal del 20% dólar, tanto que el precio del barril de petróleo se estima en $55. Particularmente, se espera que el petróleo continúe con precios de alza después de que, según el Organismo de Países Exportadores de Petróleo, en 2016 se desplomará a $26.5 por barril. En 2017 y 2018 se cotizó en 49.5 y 70.2 dólares por barril respectivamente. Sin duda alguna, las variables referidas impactan en las finanzas estatales y municipales, tomando en cuenta la dependencia de nuestro Estado respecto de las aportaciones y participaciones federales. Quinto, contenido de la iniciativa. En relación con la iniciativa que hoy se dictamina, en sentido positivo, consideramos pertinente señalar que existe un avance importante en el grado de cumplimiento de los ordenamientos emitidos por el Congreso de Armonización Contable, entre ellos los siguientes: criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos que hace referencia a la Ley de Disciplina Financiera de las entidades y los municipios, norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de ley de ingresos, clasificador por rubros de ingresos. Conforme a ello y para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus municipios, además de las leyes generales en la materia, en el cuerpo de la iniciativa en estudio se encuentran los formatos 7 y 7C. 7A y 7C. Dejen, tomo poquito. Emitidos por el CONAC y con la finalidad precisamente de armonizar y unificar la información financiera de los entes públicos. De la misma forma, la estructura de la iniciativa observa los distintos apartados y los subapartados contenidos por el segundo de los ordenamientos citados emitidos por el CONAC. Tales apartados son los siguientes: impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes, presentación de servicios y otros ingresos, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos de distintas aportaciones, transparencia, asignaciones, subsidios y subobservaciones y pensiones y jubilaciones. En este tenor, el dictamen que en esta ocasión se somete a la consideración de esta Asamblea Legislativa está dotado de la estructura lógico-jurídica que permitirá hacer identificables los ingresos municipales acordes con las reglas y directrices en materia de contabilidad gubernamental, lo cual facilitará el cobro de las contribuciones municipales. De igual manera, como se dijo, esta comisión considera el contexto macroeconómico que prevalece a nivel internacional, el cual, dada su complejidad, limita la capacidad económica tanto del país como del Estado. Además, atiende a diversos principios rectores de política económica precisando líneas arriba. Considerando lo anterior, esta comisión consideró pertinente atender diversos incrementos a las cuotas y tarifas de las contribuciones municipales, buscando un equilibrio entre los porcentajes que permitan al ayuntamiento tener capacidad recaudatoria para hacer frente a las múltiples necesidades de sus habitantes, pero sin dejar de observar la capacidad económica de los contribuyentes en los términos siguientes. En aras de no agravar severamente a los contribuyentes, se estimó que en materia de derechos, los incrementos a las cuotas tarifas no irían más allá de un 10% en materia de rastros, incrementos a tasas variables en el servicio de agua potable, atendiendo a las solicitudes de los ayuntamientos solicitantes, y hasta un 5% los demás derechos, excepto los importes relativos a los servicios de panteones. En la iniciativa que hoy se dictamina en sentido positivo y se mantienen las excepciones en materia de certificaciones y legalizaciones, por la cual la